¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver hoy esta presentación que está asociada con el álgebra de bloques, que es muy interesante y muy común utilizar cuando se requiere la resolución de sistemas físicos, ¿sí? Y involucran de alguna manera sistemas mecánicos, eléctricos, electromecánicos, neumáticos, etcétera. Básicamente lo que vamos a hacer es realizar una transformación de los diagramas en bloque de un sistema lineal equivalente que a partir de la función transferencia del sistema físico real, que básicamente está representado por una ecuación diferencial, y es muy difícil de resolver cuando tenemos que involucrado diferentes niveles de la ecuación diferencial, los ingenieros lo que solemos hacer es aplicar la transformada de Laplace. La teoría de la transformada de Laplace la vamos a ver más en detalle en el próximo capítulo. Básicamente, lo que nos va a interesar saber acá, nos vamos a adelantar un poco a los resultados, es que cuando nosotros hacemos un sistema lineal equivalente utilizando la transformada de Laplace, pasamos del dominio temporal al dominio laplaciano dado por la variable s que va a reemplazar a la variable temporal. Vamos a ver un resumen en este caso de cuáles son la función transferencia de los bloques más usados. Supongamos que tenemos una entrada U de t y tiene una ganancia K, ¿sí? Constante. Su salida va a ser proporcional a la entrada. Esto es en el dominio temporal. Si pasamos al dominio laplaciano, básicamente es lo mismo y vamos a utilizar letras mayúsculas cuando estamos hablando del dominio de Laplace y además vamos a poner entre paréntesis en lugar de la variable temporal la variable s, que es una variable compleja. Como les dije, este detalle está mejor explicado matemáticamente en el capítulo que sigue. Si tenemos un bloque sumador dado por al cual ingresan dos entradas U1 y U2 de t, ¿sí? Su salida I de t va a ser la suma o resta de las eh, variables de entrada. Cuando tenemos que pasar al dominio laplaciano, básicamente es exactamente lo mismo, no cambia nada, ¿sí? Simplemente reemplazamos las minúsculas por las mayúsculas y la variable temporal por la variable compleja s. Vamos ahora a lo que es el bloque integrador. Si la salida está dada por la integral de la entrada, en el equivalente, en el modelo equivalente de Laplace, la integral se va a reemplazar por una constante, digamos, por una proporcionalidad inversa a la variable compleja s, es decir, que la salida I de s va a ser 1 sobre s por la entrada U de s. En el bloque derivador va a pasar al contrario, digamos al revés, es decir, si la salida es la derivación o la derivada de la entrada, a la salida vamos a encontrar en el dominio laplaciano que la salida I de s va a ser s por U de s. Vamos ahora a ver un ejemplo mecánico. Cuando nosotros suponemos que tenemos un cuerpo rígido sometido a un torque motriz, tau m, con una velocidad angular omega, y ese cuerpo rígido tiene un momento de inercia J. Vamos a suponer que tiene también un torque resistente, tau sub R, y un rozamiento B. Sabemos, si planteamos las ecuaciones de Newton, sabemos que la sumatoria de los torques externos es igual al momento de inercia por la aceleración angular, o omega punto, ¿verdad? ¿Cuáles serían todas las sumatorias de los torques? Bueno, tenemos el torque motriz menos los torques que se oponen al movimiento, que en este caso sería el torque resistente, ¿sí? Y sabemos que el torque generado por el rozamiento es proporcional a la velocidad angular. Y eso es igual al momento de inercia por la aceleración angular.
Bueno, si nosotros consideramos en este sistema que la entrada va a ser el torque motriz y la salida va a ser la velocidad angular, hacemos un análisis de estas ecuaciones y podemos decir lo siguiente. Lo que tenemos aquí entre paréntesis no es ni más ni menos que una suma de elementos, ¿sí? De entradas. En este caso dijimos que el torque motriz es la entrada. Entonces aquí tenemos un sumador. A esa entrada le tenemos que restar el torque resistente, que a la vez el torque resistente va a estar dado por eh, no, el torque resistente está solo, perdón, y lo que sería el torque de rozamiento está dado por la constante de rozamiento B por la velocidad angular, que la velocidad angular a la vez es la salida, con lo cual este lazo de realimentación que tenemos aquí es B por W, que es el torque dado por el rozamiento. Así tenemos que en esta salida de este sumador tendríamos lo que tenemos aquí entre paréntesis. Si a esa salida la multiplicamos por 1 sobre j, la inversa del momento de inercia, obtenemos a la salida justamente la velocidad angular. Pero en este sistema dijimos que la salida no es la aceleración angular, perdón, esta es la aceleración angular, sino que es la velocidad angular. Con lo cual vamos a tener que integrar a la aceleración para obtener la velocidad angular. Así obtuvimos, a partir de un análisis de un sistema mecánico y sus correspondientes ecuaciones, alcanzamos un diagrama en bloques que representa, en este caso, en el dominio temporal, el sistema en cuestión. Ahora lo que vamos a hacer es pasar este sistema al dominio S, con lo cual lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a lo que vimos, reemplazamos la integral por 1 sobre S, o sea, el bloque integrador por 1 sobre S, ¿sí? En este caso no hay bloque derivativos y los demás son constantes. Con lo cual lo único que tenemos que reemplazar es el bloque integrador por 1 sobre S en el dominio de Laplace. Vamos ahora a hacer un análisis rápido del álgebra de bloques, que son, así como tenemos el álgebra de Boole o el álgebra común, son un conjunto de reglas que nos permiten de alguna manera diagramar, reubicar o redireccionar los diferentes bloques de un diagrama en bloques. Así como nosotros podemos transformar en el álgebra diferentes tipos de ecuaciones lineales. Un uso muy común en el álgebra de bloques es el objetivo de obtener una función transferencia equivalente, ¿sí?, de un sistema representado por varios subdiagramas en bloques. Vamos a ver ahora las reglas más comunes que se utilizan en este tipo de diagrama. Esto, que se van a cansar de verlo en la teoría de control, es el lazo de realimentación simple. ¿Sí? Básicamente, un lazo de realimentación simple tenemos un sistema a lazo abierto, ¿sí?, donde tenemos una entrada que va a estar dado por el error, donde el error es la diferencia entre el valor deseado o la entrada, ¿sí?, y la realimentación que tenemos desde la salida. Esta sería la ganancia del lazo cerrado, del lazo abierto, la ganancia indirecta, y esta sería la ganancia, ¿sí?, del bloque realimentador. Si esto es un ejercicio muy lindo que les sugiero que ustedes hagan, sabemos que el error va a estar dado por la diferencia entre la entrada. En este caso, veamos que ya está pasado al dominio laplaciano, ¿sí? La en S. El error va a estar dado por la entrada más menos es porque generalmente la realimentación es negativa para poder reducir el error. Realimentación positiva nos da un sistema que no converge, sino que diverge. Bien, pero no importa. En este caso ponemos los dos signos para tener todos los casos posibles, en el caso general. Más menos G2 por I de S. ¿Sí? Es decir, la salida de este lazo de realimentación va a estar dada por la variable I de S multiplicada por la ganancia del realimentador G2 de S. Y así tenemos, por otro lado, que I de S es
G1DS por el error, reemplazando la primera variable en la segunda y operando algebraicamente. Ustedes esto compruébenlo por su lado. Va a estar dada por la ganancia directa de lazo cerrado dividido 1 más menos. Fíjense que en este caso aparece menos más, y acá se invierte, ¿sí? Más menos, ¿sí? Porque si acá colocáramos solamente el signo negativo, acá iría solamente el signo negativo, acá solamente el signo negativo, y esto cuando pasa del otro lado del igual, fíjense que se modifica el orden, importante tener en cuenta esto, ¿sí? Para no confundirse, si quieren, háganlo solamente con un signo y se van a dar cuenta. Bien, entonces aquí nos queda cuál es la ganancia o la transferencia HDS de un lazo cerrado. Vamos a ver, estos son muy sencillos. Si yo tengo una conexión en cascada, ¿sí? En donde tenemos una entrada UDS que ingresa a un bloque de transferencia G de 1 y a la salida de este bloque la llamamos I1, va a ser igual a U2DS, donde U2DS que va a ser UDS por G1DS. ¿Sí? Y a la vez, si esa salida I1DS la multiplicamos por otra ganancia, vamos a ver que la ganancia o el bloque equivalente va a estar dado por el producto de las dos ganancias. Por eso se llama conexión en cascada. En contrapartida, si tenemos una conexión en paralelo, en donde una misma entrada, ¿sí?, se bifurca en dos ganancias G1 y G2, y la salida de esos bloques acuden, digamos, a un sumador, vamos a ver que la salida va a estar dada por la suma de G1 más G2DS, en lugar de ser el producto. Es decir, dos ganancias en cascada se multiplican y dos ganancias en paralelo se suman. Siempre en el dominio de S. Vamos a ver esto que es muy interesante, que es el corrimiento de bloques. Esto es muy útil cuando queremos simplificar sin hacer cuentas. Entonces, suponemos que tenemos dos entradas en este sistema, uno de S que va directamente a un sumador y una segunda entrada U2 de S que pasa por una ganancia G de S. Bien, fácilmente nos podemos dar cuenta que la salida I de S va a ser U1 de S más U2 de S por G de S, a la cual llamamos I2 de S. Bien, entonces en este caso el corrimiento de bloque nos sugiere que si nosotros componemos el sumador, ¿sí?, a la entrada de este bloque GDS, de esta ganancia GDS, ¿sí?, vamos a darnos cuenta que a U1 de S la vamos a tener que multiplicar por la inversa de esa ganancia GDS. Ustedes pueden hacer la cuenta y se van a dar cuenta que esta salida aquí, ¿sí?, va a ser igual, ¿no? Porque en este caso es U2D, aquí a la salida de este sumador entraría U1 de S sobre G de S y aquí saldría directamente U2 de S. Aquí habría una, digamos, una multiplicación que se va a distribuir entre U1 de S por 1 sobre G de S, lo cual va a dar solamente U1 de S, y la otra multiplicación se va a aplicar a U2 de S, con lo cual el resultado va a ser similar al de acá arriba, ¿sí? Es decir, que cuando uno hace un corrimiento de un sumador que está a la salida de un bloque a la entrada, ¿sí?, lo que sería el que es directo no se modifica, ¿sí? En este caso, fíjense que no lo modificamos, pero sin embargo, al otro que estaba directo hay que multiplicarlo por la inversa de esa ganancia del bloque. Ahora, aquí tenemos otro tipo de corrimiento de bloque en donde tenemos una única entrada que entra en un bloque GDS y esa salida se bifurca en 2 y 1 y 2. Bueno, si nosotros en este caso ahora lo que queremos es colocar este bloque en cada uno de las flechas de flujo de salida, vamos a tener que vamos a tener que distribuirlo, ¿no es cierto?, este bloque GDS. Ustedes van a observar que cuando una misma entrada se entra a dos bloques,
¿sí? Directamente se multiplica esa entrada por GDS en ambos casos. O sea que I1 de S va a ser igual, en este caso, a la suma, perdón, va a ser directamente cada una de ellas, porque son independientes, I1 de S va a ser igual a U de S por G de S, e I2 de S también es igual a US por G de S. Es la misma, ¿no? Es el mismo resultado, pero con dos salidas distintas. Ahora, fíjense que en este caso, lo que tenemos que hacer para que la salida sea la misma es colocar al bloque antes de este sumador y vamos a tener que ponerlo como en cada una de estas ramas va a tener que aparecer el mismo bloque para poder tener a la salida I de S, que ¿cuál va a ser? U sub 1 de S más U sub 2 de S, todo entre paréntesis multiplicado por G de S. En este caso tenemos lo mismo, ¿no es cierto? U sub 1 de S por G de S aquí, U sub 2 de S por G de S aquí, sumamos y después a la salida podemos sacar factor común G de S y nos vuelve a quedar lo mismo que lo de arriba. Ahora, si una misma entrada, en lugar de pasar por un sumador, tiene una bifurcación, como es en este caso, ¿sí? Y yo al bloque, el bloque que sale de manera directa, U de S por G de S, que es I sub 1 de S, ¿sí? Y la otra salida, I2, va a ser la réplica de la entrada, UDS. Si yo este bloque lo paso a la entrada de la bifurcación, la de arriba, que tiene que ser el producto, no se modifica, pero la de abajo, como tiene que ser la copia de la entrada, voy a tener que dividirla por 1 sobre GDS para obtener I2DS igual a UDS. Bueno, son bastante intuitivos y bastante fáciles de comprender, pero cuando estos bloques o este análisis aparece de algún modo oculto o entre medio de un diagrama en bloques mucho más grande, no suele ser tan trivial como lo podemos ver en estos casos. Por eso siempre cuando tenemos un diagrama en bloques muy grande, lo tenemos que desglosar, desmenuzar e ir analizándolo por partes aplicando todos estos conceptos. Bueno, vamos a ver, para terminar, el ejemplo de un motor de corriente continua, ¿sí? Alimentado con excitación independiente. Bueno, vamos a recordar un poquito. Suponiendo que estamos aplicando una tensión de entrada UDT, ¿sí? Y en este caso tenemos el motor de corriente continua que va a tener una resistencia y una inductancia, sabemos que se genera una fuerza contraelectromotriz, ¿sí? En las delgas, perdón, en las escobillas, que vamos a llamar E. Este motor de corriente continua va a entregar un torque motriz al sistema que vimos antes, a este cuerpo rígido, ¿sí? Con un momento de inercia J, ¿sí? Un torque resistente y una constante de rozamiento B. Aquí vamos a aplicar las ecuaciones que conocemos, las ecuaciones eléctricas, las ecuaciones mecánicas y aquellas ecuaciones que vinculan la parte eléctrica con la parte mecánica, es decir, la conversión electromecánica. Recordando de electrotecnia, sabemos que la fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional a la velocidad angular omega, ¿sí? Y el torque es directamente proporcional a la corriente eléctrica. Entonces lo que vamos a hacer son las funciones de transferencia entre la entrada, que la vamos a considerar como la tensión de UDT, con la cual alimentamos, ¿sí? al rotor, al motor, y por otro lado la velocidad angular omega y el torque resistente y omega también. Es decir, la función de transferencia entre la tensión de entrada y omega y por otro lado entre el torque resistente y omega. Bueno, si nosotros seguimos esta rama, ¿sí? La ley de Ohm que nos dice que la tensión de entrada va a ser igual a la caída de tensión que tenemos en esta resistencia, más la caída de tensión que tenemos en la inductancia, más la fuerza electromotriz que tenemos en el motor.
Esa ecuación está dada por esta de acá arriba. La caída de tensión, si recordamos en la inductancia, es igual al producto del valor de la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la fuerza electromotriz. Lo demás es todo igual, ¿no? Y la tensión en la resistencia sabemos que es R por I de T. Ahora vamos a la parte mecánica. Sabemos que la suma de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Esta es la misma ecuación que habíamos visto en el ejemplo anterior. Y por último, la conversión electromecánica que nos provee las últimas dos ecuaciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vincular estas tres ecuaciones en un sistema de diagramas en bloques. El primer diagrama en bloque va a estar dado por esta de acá arriba. Vamos a analizar, como les dije, vamos a desglosarlo. En este primer diagrama en bloques vamos a considerar como la salida a la corriente I de T del circuito eléctrico y la entrada es U de T, con lo cual acá tendremos que despejar. Si yo quiero obtener la salida versus la entrada, despejaría la corriente I de T en función de U de T. Entonces pasaría restando la fuerza contraelectromotriz y restando, si pasa esto para allá, y restando L por dIA de T. Luego, como nosotros lo que queremos encontrar esta es una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Con lo cual acá lo que tendremos que hacer es aplicar Laplace, aquí nos queda igual y acá nos aparece multiplicando una S, ¿sí? Una S. Bueno, si todo después de operar algebraicamente lo pasamos al diagrama en bloque, vamos a poder ver, ¿sí?, que nos queda lo siguiente. La I de T va a ser igual a U de T menos K por omega T, hasta acá vamos bien, ¿no? I de T es U de T menos K por omega T, porque K por omega T, de acuerdo a la conversión electromecánica, es la fuerza contraelectromotriz. Y después me queda el término de la inductancia. El término de la inductancia va a ser igual a 1 sobre L por la integral de I de T. Por la integral, perdón, vamos a tener que aplicar un operador integral para que la corriente me dé, como en este caso está derivada, nos tiene que dar la corriente sola, por eso tengo que integrar aquí. Y esa corriente, a la vez, dada por, si yo la multiplico por la resistencia, me da la tensión de caída, ¿sí?, la caída de tensión sobre la resistencia. Este es el primer bloque, ¿sí?, el primer bloque. Después los demás son más sencillos. La conversión electromecánica es a esa corriente la multiplico por K y obtengo el torque motriz. Ese torque motriz a la vez va a ser la entrada de este último bloque. Este último bloque va a estar dado por la entrada es el torque y la salida es omega. Nuevamente, haciendo el análisis de esta parte mecánica, vamos a tener un sumador, que es este de acá, donde entran tres parámetros, ¿no? Tres sumandos: el torque motriz, el torque resistivo y el torque dado por la fuerza de rozamiento. ¿Qué son estos que están acá atrás? El torque motriz menos el torque de rozamientos menos omega por B, que es el torque, ¿sí?, dado por el rozamiento. ¿Qué es este que está acá? Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es operar. Si ahora pasamos al dominio de Laplace, reemplazamos el bloque integral por 1 sobre S. Acuérdense que, de acuerdo a Laplace, integrar en el dominio de Laplace era multiplicar por un bloque con la inversa de la variable compleja S. Y ahora sí, tenemos que resolver por partes este lazo de control realimentado. Pero fíjense que acá tenemos este sumador que es una suma de tres variables. Bueno, pero esto es fácil, ¿no es cierto? Esto lo podemos descomponer, ¿sí?, en dos sumadores. Fíjense que lo podemos descomponer en dos sumadores, es exactamente lo mismo, ¿no?
En lugar de tener 1 de 3, ahora tenemos 2 de 2. Y ahora sí, esta G1 de S no es ni más ni menos que aplicar la ecuación, ¿sí?, de un sistema de realimentación de lazo cerrado simple. Y aquí tenemos lo mismo. Aquí directamente tenemos lo mismo. Y entonces, bueno, reemplazando, esto se los dejo como tarea, con la ecuación que ya calculamos, vamos a calcular G1 de S y vamos a calcular G2 de S. Aplicamos la fórmula, ¿sí?, que ya sabemos, que la salida, vamos a ver un poquito acá, la salida en este caso de este primer lazo, que es la I de S, va a estar dada por la ganancia del lazo abierto, que es 1 sobre L por 1 sobre S, fíjense que está acá, 1 sobre LS, dividido 1 más, la ganancia del lazo abierto multiplicada por la ganancia del alimentador. O sea, 1 sobre LS por R. Acá estamos. 1 sobre LS más 1 sobre LS por R, es decir, R sobre LS. Bueno, operando algebraicamente, sacando como un denominador y demás, obtenemos esta salida parcial de G1 de S. G2 de S, aplicamos lo mismo, y nos va a dar 1 sobre JS dividido 1 más B sobre JS. Acá está. Operamos algebraicamente y obtenemos de manera simplificada también la salida G2 de S. Con lo cual el nuevo lazo del diagrama en bloques total va a estar dado por todo esto. Bueno, y ahora reemplazamos los valores, ¿sí?, y obtenemos la ganancia total de G1 de S por G2 de S por K, sería la ganancia del lazo abierto, sobre 1 más G1 de S por G2 de S por K, o sea que va a aparecer, debería aparecer un K cuadrado. Aquí está ese K cuadrado, ¿sí? Y operando algebraicamente obtenemos esta ganancia equivalente de todo el sistema dado por estos valores con los parámetros correspondientes, ¿sí? Ahora, como nos pedía las dos ganancias, una para, fíjense que acá al principio, volvamos al principio, aquí nos pedían las funciones transferencia entre U y W y entre tau y W. Entonces lo que se hace es, como son sistemas lineales, aplicamos el principio de superposición y hacemos U igual a 0 y después hacemos tau R igual a 0. ¿Sí? Aquí está, justamente esta placa la pasamos, que es lo que vamos a decir ahora. Como tiene dos entradas, la tensión de armadura, que es la señal que se puede manipular para controlar la velocidad del motor, y el torque de carga, que no es manipulable porque el torque de carga está asociado obviamente a la carga que tiene el motor. Entonces, esto se considera como una perturbación. El sistema de control se conoce como perturbación. El modelo del diagrama de bloques es lineal, como les dije, aplicamos el principio de superposición para el cálculo de las dos funciones de transferencia. Así denominamos a las funciones de transferencia GUWDS para el tau R igual a 0 y G tau RWDS para U igual a 0. Bueno, ahora sí volvamos acá al final. Entonces, lo que hacemos es, volviendo al diagrama en bloque, primero hacemos U igual a 0, ¿sí? Y acuérdense que la U estaba acá, era la que entraba como sumando, en este caso la igualamos a 0.
y nos queda directamente este diagrama en bloque, que es lo mismo, pero sin la entrada UDS. Bueno, operando algebraicamente, ¿sí? Esto que está acá, habíamos visto que era G de 1DS, y esto que está acá es G2DS. Reemplazando en este nuevo diagrama en bloque, nos queda este diagrama en bloque simplificado, que también, en este caso ahora la entrada es tau sub dr, y después tenemos un sistema de reglamentación que va a estar dado por K cuadrado por G1DS. Entonces nos da la ganancia del lazo directo, que es G2DS, dividido 1 más K cuadrado por G1 por G2DS. Esto aplicando la formulita. Y por último, ¿sí? Esto es G tau dr, G sub tau RWDS. Nos queda aplicando, reemplazando quién es G2 y G1, nos queda este valor. Bueno, y les dejo para ustedes cuando la perturbación tau sub R es igual a 0, ¿no? Es decir, si no hay perturbación. Bueno, eso es todo por hoy y espero que les sea útil para resolver los ejercicios de la guía que le vamos a dar en la clase que sigue. Muchísimas gracias.